así es. O sea, Daniel. Mira que tema lindo, como dice, la locura de Nabucodonosor. La locura. Leemos así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. El 2. Márquelo si no lo ha marcado. Dice, conviene, cuando usted vaya a dar un testimonio, tremendo texto para empezar. Conviene de que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. El 3. Cuán grande, y después que lo dice, empieza a alabar a Dios. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y ahí en adelante empieza Daniel a decir de un sueño que tuvo, que eso lo tomaremos ya mismo. Y después aparece Daniel, que es el que le revela el sueño, y qué es lo que se interpreta, lo que interpreta el sueño, a dónde va a llegar su locura. Dice la palabra más tarde, si sigue buscando ahí, que se convierte en una bestia, come como los animales, hasta tal punto Dios permitió que fuera una bestia, pero nunca le quitó el razonamiento. ¿Para qué? Para que él un día se acordara que Dios existía. Por eso ustedes ven que estas personas que se alejan de Dios, uno dice que están perdidos. Se han equivocado de camino, pero no están perdidos. Se han desviado un poquito, pero no están perdidos. Porque la palabra de Dios dice que no puede tornar atrás vacía. Lo dice ahí, hermanos. La palabra es clara. Una vez esa persona escuchó, aunque haya escuchado un Cristo te amo, lo que sea, esa palabra va a germinar como el árbol que sigue echando raíces hasta que lleva un buen follaje y después viene el fruto. Por eso dice la palabra, echa tu pan, el libro de Isaías, echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo hallará. Y más tarde vemos quién es el pan. Jesucristo dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Así que echa tu pan, el pan. Échale a Cristo. Háblale de la palabra. Háblale a la gente. Que si vienen o no vienen, amén. No lo podemos obligar. No lo podemos traer a la mala. Lo importante es que nosotros echemos el pan. Mira, Cristo te ama. Yo a veces le doy la tarjetita, aquí está. Pero algo le digo. Y yo me propuse y se lo prometí a la iglesia, ¿verdad? Yo prometí a Dios, por lo menos en la semana yo le evangelizara a alguien. Lo estoy haciendo. No están aquí. Bueno, el agricultor siembra y dice que espera con paciencia que la semilla que la semilla crezca y que luego después eche su fruto. Y después del fruto, pues entonces él le saca provecho a lo que él le invirtió. Y sea para esta iglesia o sea para otra, Apolo sembró, el otro arrancó, pero lo importante es que el que edifica es Cristo. Lo importante es que sembré la palabra, y lo importante es que esa palabra quedó en su corazón. Y un día esa persona va a reconocer al Señor. Y sea la iglesia que vaya, usted fue parte de esa semilla que hizo que esa persona un día reconociera a Dios en su corazón. Porque las almas no nos pertenecen a nosotros, nos pertenecen a Dios. Pero si Dios ha placido que perseveren con nosotros, amén, bienvenidos sean. Pero si se van a otra iglesia, amén. La palabra de Dios dice que hay que evangelizar. ¿A dónde Dios lo va a llevar? Esto está en las manos del Señor. Así que Nabucodonosor en un momento dado, usted sabe que era una persona temeroso de Dios, una persona que rey de Babilonia, su papá llamado Nabopolassar, este hombre llevó a Babilonia a un reinado bien próspero, como el rey Usías también.
Pero se llegó en un momento dado que aquí es donde viene el peligro, que cuando viene hay abundancia, y cuando Dios nos ha bendecido tanto, y cuando usted ha expandido tanto sus propiedades, el terreno, como dicen por ahí, las colindancias, se llega un momento dado como que a veces se quiere meter el espíritu de altivez. Y cuando se mete ese espíritu de altivez, pues nos ponemos como un poquito grande, como que nos inflamos como un globo un poquito más. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un poco de cuidado. Por eso, en un momento dado, como Dios conocía a Saulo de Tarso, luego conocido como Pablo, en un momento dado él le cuestiona al Señor y le dice que le quite aquel aguijón que él tenía para él poderle adorarle mejor. Y como el Señor lo conocía a él y sabía quién era él en su interior, él le dijo: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad es que yo me glorifico. Porque él sabía que si lo ponía tal como Pablo lo pedía, podría ser que en un momento dado se le metiera de nuevo el orgullo, quizá algo parecido a lo que él le servía antes, que era la ley, y quizás después se iba a engrandecer un poco. Y antes que esto sucediera, el Señor le envió que un aguijoncito. A nosotros también, a cada uno de nosotros, quizás alguien tenga más de uno, pero siempre va a haber un aguijoncito en nuestra vida mientras yo le sirva a Dios, para que yo pueda buscar más del Señor, alguna señal, alguna marca. Dice la palabra que cuando Caín mató a Abel, él creía que ya todo estaba perdido, pero nos dice la Escritura que el Señor le puso una señal ¿a quién? A Caín, cosa que donde quiera que fueran no le hicieran daño. Así que algo va a haber en mi vida que Dios va a marcar para que yo entienda de que el Dios que yo le sirvo se llama el Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor. Algo Dios va a permitir que yo no me aleje completamente de los caminos de Dios. Y si aún me alejase, el amor de Dios y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué va a pasar? Que un día yo voy a venir a la casa del Señor y luego voy a decir: y en la casa de Jehová moraré por largo día. Cuando Dios llega para quedarse. Y este rey empezó a engrandecerse grandemente. Una de las 7 maravillas del mundo se conocía como los jardines colgantes de Babilonia, que a mí esa área me encanta, ¿verdad? Me gusta la naturaleza, me gusta lo que es la mezcla de madera con planta, lo que es el cemento con planta, porque una casa sin planta para mí no tiene vida. Y lo mismo cuando se mezcla la planta con los árboles. Es como traer la naturaleza a tu casa, es parte de ti. Por eso yo siempre he dicho que he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero no tengo el deseo de ir, y nunca lo he tenido, porque no sé cómo apartarme de la naturaleza, no sé cómo apartarme de la tierra que me vio nacer, no sé cómo apartarme del ambiente que a mí me gusta, que no es un ambiente malo, sino es mi Puerto Rico. Y por eso, aunque veo a mi Puerto Rico en la decadencia, en muchas situaciones, cómo se ha corrompido nuestros hermanos puertorriqueños, pero a pesar de todo, seguiré clamando, seguiré orando para que Dios pues siga ayudando a nuestro Puerto Rico, siga teniendo misericordia de esta isla, y que un día el Señor sature a cada corazón, a cada vida, que el que esté descarriado vuelva a los caminos de Dios, que el que nunca ha querido darle su corazón a Dios llegue ese momento en que lo tenga que hacer, porque la palabra ha sido regada por todos los aires. Usted sabía que los científicos están tratando, no sé de qué manera, porque dicen que lo que tú hablas se queda en los aires, para tratar de conseguir esas palabras que habló Jesús, que está yo no sé dónde en el universo o en la atmósfera. Pero yo no tengo que ir tan lejos, porque yo tengo ahí la Biblia, y ahí está la palabra más profética, dice la palabra de Dios. Así que no tengo que buscarlo ni en los aires ni en todas partes, porque mi Cristo está en todo lugar, y la palabra, cuando yo la leo, Dios habla a mi corazón, habla a mi vida.
¿Y qué más? Que más tarde el rey empieza con este capítulo diciendo, me conviene, me conviene. Dice el 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Me conviene que yo hable las señales, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y eso es lo que hace que yo no abandone los caminos de Dios. Podré flaquear en algunas situaciones, pero jamás va a permitir de que Dios no lo va a permitir, ni yo tampoco, de que yo abandone completamente los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me conviene hablar de las maravillas. Y cuando Él dice de las maravillas es porque Él se acuerda cómo Dios lo bendijo. Es porque Él se acuerda cuán grande es el poder de Dios. Mira más abajo como Él se sigue expresando, el Dios de los dioses, y lo sigue alabando. Y los grandes hombres de Dios como el salmista David lo alababan. La mayor parte de sus salmos es de alabanza, de adoración, exaltando el gran nombre del Señor. Te podrán quitar todo a tu alrededor como le pasó a Job, pero jamás van a quitar la fe que Dios ha sembrado en tu vida. Te podrán arrancar todo, pero la fe de Dios no te la podrán arrancar. Te podrán quemar el cuerpo, como dice el libro de Corintios, si yo tuviese amor, de tal manera que yo diese mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, ¿de nada qué? De nada valdría. Así que si Dios vive en mi vida, en mi corazón, no hay nadie que lo pueda sacar. Si Dios vive en mi corazón, el salmista decía, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera allá a lo lejos, allí estás tú. Si fuera allá a lo profundo de la tierra, allí estás tú. Y donde quiera que miraba, Señor, yo sé que tú vas a estar ahí. Pues ¿a dónde yo me esconderé? Pues entonces, como no tengo a dónde esconderme, pues no me voy a esconder. ¿Y qué dice? Ante ti voy ¿a qué? A poner mis quejas. Y también decía, me rodeaste por el frente, por detrás, por los lados, por todas partes me rodeaste. Por eso es que dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habita. Así que si Él lo creó todo, Él conoce toda la creación, tiene el plano de todo el universo completo. Y como Él tiene el plano de todo el universo completo, no hay sitio donde yo me pueda esconder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. No te puso aquí como un ángel en esta tierra. Como le dijo el pueblo de Israel, los he puesto para que lleven fruto y fruto en abundancia. Los he puesto para que sean ejemplo a las demás naciones. El Señor sabe que nosotros tenemos nuestras debilidades, porque somos del polvo de la tierra. Fíjense que en un momento dado en el libro de Génesis dice, se arrepintió Dios de haber creado ¿a quién? Al hombre. Se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Imagínense hasta dónde había llegado la poca vergüenza. Y cada situación que pasa viene el juicio, dice la palabra. Y dice la palabra que Dios ¿qué? Decidió que exterminar lo que había, pero no lo exterminó todo, porque siempre hay un remanente que va a permanecer fiel. Siempre. Un remanente que permanezca fiel en Puerto Rico, Dios no va a destruir a Puerto Rico. Un remanente que permanezca fiel en Santo Domingo, donde sea, Dios no lo va a destruir. ¿Por amor a quién? A ese remanente. A esas personas que todavía están doblando rodillas. A esas personas que cuando se arrodillan, lo primero que dicen es, oh Señor, como aquel que oraba, sé propicio de mí, que soy hombre pecador. No con un corazón enaltecido. No. La Biblia dice, bienaventurados los humildes, porque ellos verán a Dios. No los altaneros. Simplemente no te sientas que eres el más culpable de este mundo. No te sientas la persona más pecadora de este mundo. No te sientas la persona más despreciable de este mundo. Porque la palabra de Dios dice que a lo más vil y más despreciable Dios llamó ¿para qué? Para avergonzar a los justos. Le fallamos a Dios y creemos que no hay perdón para nuestras vidas. Y muchas veces lo hacemos, ay señores, que tengo miedo de que vuelva y lo repita. Con la ayuda de Dios, y si se repite, abogados tenemos.
Pero con la ayuda de Dios, lo importante es que tú hagas pacto con Dios, y diga, Señor, con la ayuda tuya, jamás yo me voy a apartar de tus caminos, jamás yo me voy a apartar de ti. Que si en un momento dado pasé un coraje y le dije 2 o 3 a aquel o el otro, a mí pasó, soy ser humano, soy de carne y hueso, hermano. Pero el Señor dejó puertas abiertas. Y es el ministerio de la reconciliación. El Señor dejó puertas abiertas. En el mundo tenéis aflicción, Él lo dijo. Pero recordar que yo he vencido al mundo. Entonces cada vez que a mí me pase algo, o yo me altero o lo que sea, tengo que acordarme de esas palabras que Jesús dijo, pero yo he vencido al mundo. Ok, Señor, si tú venciste al mundo, me está diciendo que yo lo puedo vencer. Entonces cojo de nuevo y me levanto. Dios mío, perdóname, Señor. Pablo mismo decía, miserable hombre de mí, esta carne. Créeme que tu peor enemigo no es el que trabaja contigo, no es el vecino que está a tu lado. No, la palabra de Dios dice que es tu carne, es la que se acuesta contigo, es la que se baña contigo, es la que va al inodoro contigo. Esa es la carne, es la misma. Donde quiera que te metas, tu peor enemigo está contigo, te está viendo, te está escuchando, lo sabe todo, porque es tu carne. Por eso Pablo también habla que nosotros hemos vencido nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Por eso Pablo también dice que es a través del poder de Dios que nosotros podemos vencer esta carne. ¿Sabe? Hasta tal punto que pensó Pablo que de la única manera que él le podía ser fiel a Dios completamente, él decía, estoy deseoso de que Dios me desate de este cuerpo. Oh miserable hombre de mí. Como ya Dios no le podía quitarle el aguijón, él decía, miserable hombre de mí. Yo quiero alabar a Dios completamente. Señor, desátame. Y de la única manera que Dios puede desatar esta carne, o sea, este cuerpo del Espíritu, es que nosotros nos muramos. Es la muerte. Más tarde vemos a Pablo también hablando, que decía que para él morir era ¿qué? Morir era ganancia. Y más tarde Pablo también decía que el hombre, este cuerpo corrupto, un día se va a vestir ¿de qué? Sigue una palabra larga, así como incorruptibilidad. Esto es corrupto. Fíjate cómo le habla a Pablo, siendo nosotros creyentes, este cuerpo corrupto. Por eso yo no me abofeteo en la cara de que soy santurrión. No importa las veces que lea la Biblia, no importa las veces que ayune, no importa que si brinqué, dancé o lo que sea, hermano. Mira, puedo haberme gozado una mañana o una tarde un servicio, porque a cuánto le ha pasado. Oh, qué servicio tan glorioso tuvimos hoy en la iglesia. Llegó la noche o la tarde y el diablo te tenía una bomba. Y dime si la pasaste o no la pasaste. Mira a ver si te acordaste del gozo y la alegría. Mira a ver si te acordaste del mensaje. Mira a ver si te acordaste de las lenguas que hablaste. Oh, mira a ver si te acordaste de todos los brincos y lanzabas. Y a quién sabrá Dios le profetizaste y era de Dios. Pero el enemigo estaba diciendo, está bien, yo sé que hay una santidad terrible ahí dentro, pero yo te espero afuera. Como decía María. Hablamos fuera. Y así mismo es, hablamos fuera, cosas de adentro. La palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra quién, contra los poderosos, contra los principados. ¿De quiénes? Los gobernantes, que donde ellos gobiernan en los aires, ahí en el ambiente. Por eso se te hace difícil cantar, buscar de Dios, someterte a Dios, porque esos aires cada día están más contaminados. Pero si el Señor nos abriera estos ojos, como le dijo una vez a Eliseo, y el criado no podía ver lo que Eliseo veía, hasta tal punto que Eliseo le tuvo que decir, Señor, ábrele los ojos al criado, a este cabezón que no ve lo que yo veo, para que tenga la visión que yo tengo, y los dos podamos ver la misma visión. Y Dios le abrió la visión y dijo, Eliseo, es verdad, veo que detrás de los enemigos, de esos gigantes, hay legiones de ángeles, que eso es terrible. Por eso que dice la Biblia que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, hermano.
Estamos en pie, como te decía los otros días, pero es por la misericordia de Dios. No es porque yo ore tanto, porque Dios me utilice tanto. Cada vez que el Señor haga grandes milagros en ti, siempre di gracias a Dios. Es por tu misericordia. Gracias a Dios estoy en pie porque tú tienes misericordia de mí. Porque tú, aún yo siendo pecador, me miras con ojos de amor. Porque aún aunque te negué, sí, Pedro, es que esto es bíblico, hermano. Pedro, antes que cante el gallo, 2 veces, 3 veces tú me vas a negar. ¡Jamás! Y te atrevas a volver a repetir eso. Iré contigo hasta la muerte. La muerte. Y cuando le agarraron al Señor y lo sometieron allá para dar el puestazo, y fue de noche, ustedes saben que nada de eso era justo. No se podía hacer juicio de noche, pero tenían que aprovechar. Y ya Pedro estaba allá quemándose en el fuego extraño. Y los 3 vinieron a preguntarle: ¿hablas como él? ¿Te pareces como él? Aún negando al Señor, todavía tenía el reflejo de Cristo. ¡Wow! Nos podemos meter en el sitio que sea, estar haciendo lo que sea, y es tan grande, yo no sé por qué, mi Dios no es un monstruo. Y es tan grande el amor y la misericordia de Dios. El sacrificio en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa, hermano. Es tan grande la misericordia de Dios que Dios ve más allá de lo que tú estás haciendo. Además, yo diría que no está viendo lo que tú estás haciendo, te está viendo a ti. Ahí está mi imagen, ahí está mi semejanza. Ese es mi hijo. Es verdad, me duele lo que está haciendo, pero yo lo amo, pero yo lo quiero. Es parte de mi vida. Un día Él va a cenar conmigo. Un día vendrá como un hijo pródigo. Un día Él se va a levantar. Jesucristo ve más allá de lo que nosotros estamos haciendo en ese momento que a Él no le agrada. Él está viendo nuestro futuro. Está viendo el próximo ministro. Está viendo la próxima profeta. Está viendo el próximo evangelista. No importando lo que la persona en ese momento esté haciendo. La misericordia, el amor de Dios. ¿Usted cree que Dios va a venir a esta tierra para llevarse, digamos, 1000 personas nada más? Sí, porque uno ve tantas iglesias que no quieren unirse una con la otra y creen que ellos son los únicos que van a ser levantados. ¿Usted cree que el sacrificio en la cruz del Calvario es para ciertos concilios nada más, hermano? Jamás. La Biblia, el Señor es clara, la palabra es clara, porque de tal manera, ¿acaso hay otra palabra para compararse como esa? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A los pentecostales, a los bautistas, no. Amó Dios al mundo, y mundo el mundo, para que todo aquel, fíjate cómo te dice, para que todo aquel, la salvación es para todos. Es la voluntad de Dios que todo el mundo sea salvo. Pero tenemos libre albedrío para nosotros escoger. Para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Claro, si lo está buscando en otro Dios, se pierde. Porque dice, para que todo aquel que en Él es Jesucristo. Dice Juan, capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los 2 ladrones, mientras uno decía, si tú eres Dios, bájate y ayúdanos, estamos aquí chavados. Ya mismo vienen y nos parten los pies. No había más, no se podía soltar. Estaba él suplicando de todo lo que hacía. Gracias, y los de abajo decían lo mismo también. Bájate para ver si eres Dios. Si tú te bajas, entonces vamos a creer en ti. Mira, el diablo a ese sí que le dio con todo. Y sin embargo, uno de ellos exclamó y dijo: wow, yo no he escuchado de ti, no sé quién tú eres, pero por lo que dicen esta gente, yo no tengo a cualquier persona a mi lado. Lo que dicen esta gente, verdaderamente parece que tú eres un Dios. Lo que dicen esta gente, yo creo que
que es el boleto para yo salir de aquí y pasar a otro mundo, porque no hay más nada. Verdaderamente yo voy a morir, pero están diciendo un montón de cosas ahí y yo la creo, hermano, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sabía muy poco, pero escuchó poco, y ese poco lo puso por práctica. ¿Y qué dijo? ¡Wow! No sé, ahora sé que verdaderamente eres tú. Y simplemente le dijo unas palabritas. ¿Cuáles les dijo? Acuérdate de mí. Él tenía todo el derecho de decir esas palabras. Estaba así, allí siendo juzgado como ladrón. Y sabrá Dios cuánto también mató. ¿Ah? Y sin embargo, allí estaba Jesús como si fuera uno de ellos. Y ahora viene él y le dice: Romeo, chico, acuérdate de mí. Vamos acercando un poco. Tú eres mi puerta, tú eres mi escapatoria. De aquí nadie me va a poder levantar. Y simplemente le dijo: acuérdate de mí. Dígame cuántas cosas se nos olvidan a nosotros. Sin embargo, él estaba pidiendo a uno que no se le olvida nada. Y ese que no se le olvida nada, no se olvida de sus compromisos, no se olvida de sus promesas, no se olvida de sus pactos, no se olvida de todo lo que él ha dicho, que está en su palabra escrita. Y si está en su palabra escrita, yo tengo que recibirlo, yo tengo que aceptarla, yo tengo que hacerla mía por encima de esta carne, que aunque yo trate de buscar de Dios, esta carne quiere llevarme por otro camino, como decía Pablo. Pablo mismo decía, como te estaba hablando ahorita, porque las cosas que yo quería hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, escúchenme bien, que él decía que no las quería hacer. Y cuántas cosas nosotros a veces no las queremos hacer porque sabemos que a Dios no le agrada. Pablo decía, yo no las quiero hacer. Pero qué sincero era con Dios. Lo importante es que tú seas sincero con Dios. Porque ahí es donde Dios se va a glorificar en tu vida. Pero él decía, las cosas que no quiero hacer son las primeras. ¿Verdad que no dijo la segunda o la tercera? Son las primeras que yo hago. Y te estoy hablando del hombre que escribió más libros en la Biblia. Cuando vengan los santurriones a caerte encima, usted va a decirle: el hombre que más libros escribió, 14 libros, que se dice que es de hebreo es de él también. Él dijo que las cosas que él no quería hacer eran las primeras que él hacía. Entonces tú me vienes a hablar a mí de santidad. Me viene a hablar tú a mí de santidad. Que sabrás de cuántas cosas tienes encima. Aleluya. No es posible. Aleluya. El Señor nos dice a nosotros en su palabra que tú tienes que tener misericordia para que Dios tenga misericordia de ti. Que tú tienes que perdonar para que Él te perdone. Que tú tienes que amar para Dios amarte. Porque Él decía que ejemplo nos había dado. Más las cosas que yo no quería hacer eran las primeras que hacía. Por eso terminaba después y decía: miserable hombre de mí. Ayer prometí que no iba a hacer esto y ya hoy lo estoy haciendo. Vamos a hablar con sinceridad. Ayer prometí que yo te iba a buscar, iba a hacer aquello, lo otro. Y mira cómo estoy embarrado. Estoy que no valgo nada. ¿Sabe Dios cuántas cosas más pasarán por tu mente? Ahora te pregunto, Dios conoce tu corazón. Me conviene hablar de las maravillas del Dios Todopoderoso que ha hecho para conmigo. Por eso no te avergüences, dijo Pablo, de lo que es el Evangelio de Dios. No te avergüences, hermano, no te avergüences. Mientras tú no te avergüences, más milagros Dios va a hacer en tu vida. Mientras tú no te avergüences, más Dios se va a encargar de tus problemas. Mientras tú no te avergüences, más palabras Dios te va a dar. Porque Él va a decir: este es mi hijo amado del cual yo me complazco. Este es mi hijo amado que es sincero. Este es mi hijo amado que cuando viene en mi presencia abre todo su corazón y dice todo lo que siente y lo que ha hecho. Porque Él sabe que yo lo sé todo y a mí no me puede tapar nada. Qué lindo, ese es mi Dios. Cuando vaya ante la presencia de Dios, si quieres ser un cristiano próspero, ábrele todo tu corazón. Como
decía Núñez, ve desnudo completamente. Desnudo. Señor, sí pequé. Señor, sí lo hice. Señor, sí me embarré y bien embarrado. Señor, sí te fallé. Señor, sí no cumplí la palabra que te prometí. Señor, sí tú tienes razón en todo. No tengo por dónde defenderme. Señor, sí, como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Y voy terminando. Desde antes iba preparando el ambiente. Antes de encontrarse con el Padre y antes de yo encontrarme con Dios, voy preparando mi ambiente. Como decíamos ahorita, cada uno tiene su culto a Dios. Y yo voy preparándome. ¿Y qué voy a hacer? Humillarme, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Para yo contar sus maravillas, primero me tengo que humillar. David escribió el Salmo 51 de arrepentimiento, diciendo el por qué él le había fallado a Dios. Y dice cómo él se sentía cuando uno le falla a Dios. Él lo dice. ¿Cómo uno se siente? Dígame, ¿cómo usted se siente cuando uno le falla a Dios? ¿Le van a dar deseos de no ir a la iglesia? ¿Le van a dar dolores de cabeza? ¿Le van a dar mal de estómago? Y no te van a dar ni deseo de tocar la Biblia, un temor terrible. Si todo eso está pasando todavía en tu vida es porque el Espíritu Santo todavía está. Pero el día que no te importe nada de eso y que llegue a la iglesia como aquella mujer que entró, que yo te expliqué el domingo pasado, es verdad que tu marido vendieron la propiedad en tanto. Sí, la vendimos en tanto. O sea, temor de Dios ninguno. Ni sabía que había pasado con el marido. Con otro embuste más bien planificado. Y Pedro dijo, muy bien, la vendiste en tanto. Ok, ya voy a estar ahí. Pero una cosa sí te voy a decir, que tú no me estás mintiendo a mí. Le estás mintiendo al Espíritu Santo. Tú no eres sincera. Y por lo tanto yo tengo unos jóvenes robustos, fuertes allá afuera. Y mira, cada uno tiene una pala, un pico. Y para donde tú ves, para la tierra, para el hoyo, para la cueva, para el toronjo, como decían en la piedra. Y así mismo fue. Esa es la palabra de Dios, hermano. Aprenda todos los días a decir, Señor, mientras estoy en esta carne te fallo. Este es mi peor enemigo. Aunque tengo que cuidarla porque es bíblica. Porque yo tengo que cuidar la carne, la Biblia lo dice. Es templo del Espíritu Santo. Pero yo sé que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior es el más que yo tengo que cuidar. Jesús dijo, preocúpese más, no por lo que usted coma, sino por lo que sale de tu boca. Porque esas son las palabras. Tus palabras te atan. Y tus palabras son de bendición o maldición. Es lo que sale por la boca. Porque lo que entra y te come, te lo come para botarlo por otro lado. Es así. Pero acuérdate, hermano, el tiempo que estamos viviendo, lo más que te aconsejo es, nunca te apartes de los caminos de Dios. El tiempo que estamos viviendo es, aunque no esté a un 90, un 80%, que todo creyente quisiera estar, pero aunque no esté, quizá haya días que esté un 40, un 30, quizá haya días que quizás no tengan ni deseo de llegar, ni de llegar a la casa. Yo no sé si en algún momento usted ha pensado como yo, Señor, a la verdad que no soy digno de ti. Eso lo dijo el hijo pródigo. Fue preparando el ambiente, el hijo pródigo. Y lo primero que el hijo pródigo hizo fue que, ¿qué? El hijo pródigo se miró a sí mismo. Y una vez se miró a sí mismo, se dio cuenta que estaba mal. Había malgastado todo su dinero. Había malgastado todo, estaba pelado completamente. Y cuando se dio cuenta que estaba mal, porque es cuando tú te das cuenta que está mal, cuando tú dejas que Dios trabaje contigo, entonces estaba la solución. Y él dijo, pero si en mi casa hay pan en abundancia, pero si en mi casa no falta nada, en la situación en la cual yo estoy ahora, los jornaleros, los que mi padre le paga, viven mejor que yo.
duermen mejor que yo. Entonces, ¿qué yo hago aquí malgastando mi vida? En esta barra, con estas mujeres. ¿Qué hago aquí yo malgastando mi vida? En este mundo perdido, lleno de vicios, de droga, lo que sea. Lo que había para aquel entonces puede ser parecido a lo de ahora. Se dio cuenta que todo lo que le rodeaba, todo era perdición. Y miró y se acordó en el chip, ahí, se acordó en el pasado cómo él vivía con su padre, que no le faltaba nada. Y que en la casa había abundancia en todo. Entonces él dijo, y siguió mirando, y veía los cerdos, los corrales. Él dijo, mi vida no puede seguir así. Eso es lo que le gusta a Dios con el hombre. Que el hombre reflexione, o la mujer, y se mira a sí mismo y diga, no, yo no puedo seguir así, esto no es vida. Miren y miren, los hay allá afuera y dentro de las iglesias. Esto no es vida, yo no puedo seguir así. Estoy predicando de un Cristo que habla de que Él es la vida y me siento como muerto. Estoy predicando de un Cristo que dice que es el pan de vida y yo me siento desmayado. Estoy predicando de un Cristo que dice que esto es agua que salta para la vida eterna y yo me estoy sediento. ¿De qué Dios estoy hablando? ¿A qué Dios yo le sirvo? Y él siguió pensando en todo eso y dijo, espérate, hay una cosa. Ahí viene la conciencia. Ahí viene el Espíritu Santo a trabajar con tu vida. Dice, wow, por fin me va a estrenar. Hacía tiempo que estaba contigo ahí y no me estrenaba. Pero como tú querías hacer lo que a ti te daba la gana, si yo decía algo te estaba malo, pues te dejé que estuviera al garete. Entonces cuando él reconoció en su interior que estaba mal, eso es lo que necesita la persona para Dios poderlo perdonar y levantarlo, que la persona reconozca que está mal. Y que sin Dios no somos nadie, porque es la verdad. Termino. Es la verdad, hermano, sin Dios yo soy una porquería, no soy nadie. Pero con Dios esa porquería se hace algo grande en este mundo. Es con Dios. Con Dios, aunque no tenga nombre, Dios me pone nombre. Con Dios, aunque no tenga apellido, Él me pone apellido. Con Dios, el que es un don nadie, viene a ser un don alguien. Hermano, dígame, ¿vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena? Aquel te coge allá afuera y no te quiere perdonar. Matando a las mujeres por montones, los hijos, así está este mundo. No hay perdón. Sin embargo, aquí está el Señor esperando. Chicos, si hace tiempo estoy esperando que te humillaras de esa manera. Aleluya. Si desde que te fuiste ya yo te había perdonado. Pero como tú querías mundo te di. Tú querías droga te di. Tú querías alcohol, te entregué al diablo. Porque tú querías el diablo, pues te entregué al diablo. No te lo pueden pedir, hay libre albedrío. Ahora reconociste allá que aquel te falló y reconociste quién soy yo. Mira, todavía te estoy esperando para que tú alabes mi nombre, para que tú hables de mi grandeza, como decía el rey Nabucodonosor. Me conviene hablar de la grandeza de mi Señor, del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar los testimonios de las personas. ¿Para qué? Para que esa fe sea abundada, esa fe crezca y esa fe a través de ese testimonio venga la gente al Señor. Por eso uno tiene que testificar, porque tenemos que ser personas agradecidas. Nos dijo Nabucodonosor, tengo que hablar de la grandeza de Dios. ¿Quién me lo va a impedir? Y él dijo, ya sé, volveré a mi casa. Oh, qué lindo es. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Dios. Volveré a mi casa. Cuando esas personas deciden y dicen, volveré a mi casa, volveré a la iglesia, volveré a donde está la presencia de Dios, volveré a buscar porque quiero oír su voz. Estoy hambriento de amor, estoy sediento, estoy seco, estoy podrido, ya apesto. Volveré a mi casa. Y lo primero que le voy a decir no es a justificarme porque perdido estoy. Lo primero que le voy a decir a mi padre, mira, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate cómo más le dice,
Y también le voy a decir, no soy digno ni que me llame. Dígame si en algún momento usted se ha sentido así. Yo me siento así. Señor, no soy digno ni de ser pastor. Esa palabra muy grande para mí. No soy digno de que me llame tu hijo. Vienen a nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sostiene a uno? Mano de Dios, la misericordia, el poder de Dios. Y como los de afuera no tienen que decirme a mí cómo yo tengo que caminar los caminos de Dios, como los de afuera no son los que a mí me salvan, que es Cristo, pues a quien yo tengo que ir es: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo, el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. A quien yo tengo que darle cuenta es a Dios. Y como yo tengo que darle cuenta a Dios, el mundo que sigue su concupiscencia, y como yo tengo que darle cuenta a Dios, allá ellos con Dios, el que se quiera perder, que se pierda. Pero a quien yo tengo que seguir es, como dice el himno, yo sigo a Cristo. Me conviene hablar de la grandeza de Dios. Yo se lo leo. Me conviene que yo declare de las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino que es para siempre. Su señorío de generación en generación. Me conviene que yo hable de su grandeza. Y para yo hablar de su grandeza, pues quizás tú pasaste una vida que a Dios no le agradaba. Pues mira, es parte del testimonio. Y aún estando en la iglesia, que Dios hizo un milagro, como por ejemplo de mi hija, eso es parte de un testimonio. Me conviene hablar, porque eso a Dios le agrada, le gusta. Que yo no calle. Y como soy agradecido, para la próxima, Señor dice, como este es agradecido, la próxima vez que él llame a mí, yo voy a hacer milagros en su vida. Pero aquí es como lo que hace hago milagro, lo que hace que lo esconde, hasta se avergüenza de dónde salió. ¿A quién Dios le va a dar más? Al que declare. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es para que te levantes, no para que retrocedas. Esto es para que entiendas cuán grande es el amor de Dios. Esto es para que tú sepas que todavía el perdón de Dios seguirá todo el resto de nuestra vida mientras estemos en la tierra. Jesucristo no vuelve a ser crucificado. La Biblia dice que Dios hizo un sacrificio y para siempre, uno solo, y llevó el pecado de toda la humanidad. Escucharon bien, llevó el pecado de toda la humanidad. Y como Dios es el que lleva mi pecado, el que me perdona,